La noche era fría, más de lo que debería en esta época del año. Había algo en el aire, una densidad que hacía que cada respiración se sintiera pesada. A pesar de todo, aquí estaba, en medio de un cementerio que muchos evitaban incluso mencionar. Me dijeron que no viniera, que no es un lugar para los curiosos, pero siempre he tenido esta necesidad insaciable de encontrar lo que otros temen. Mientras caminaba entre las tumbas desgastadas por el tiempo, noté que cada piedra contaba una historia. Fechas de nacimiento y muerte, algunas grabadas con precisión, otras casi borradas por la erosión. Parecía que incluso el tiempo intentaba borrar los rastros de quienes descansaban aquí. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, como si la naturaleza intentara reclamar lo que le pertenece. Era un lugar hermoso a su manera, pero profundamente inquietante. Entonces lo sentí. Un frío sobrenatural me envolvió como si hubiese pasado a otro mundo. Las hojas que antes crujían bajo mis pies ahora parecían absorber el sonido. El silencio era tan profundo que incluso mi respiración me parecía demasiado ruidosa. Y ahí estaba. Una estatua de un ángel con las alas rotas. No recordaba haberla visto antes, pero tampoco me sorprendió encontrarla. Algo en su rostro me heló la sangre. Aunque sus ojos eran de piedra, tenía la sensación de que me seguían, que observaban cada uno de mis movimientos. Las lágrimas de musgo que caían por su rostro parecían vivas, como si llorara por algo que había perdido hace mucho tiempo. Decidí acercarme. No sé si fue curiosidad o una atracción macabra, pero no pude evitarlo. Mientras avanzaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso, como si algo invisible se cerrara sobre mí. Y entonces lo escuché. El sonido de cadenas arrastrándose. Al principio pensé que era mi imaginación. Quizá el viento movía algo, o mi mente me jugaba una mala pasada, pero no. Era claro, metálico, y provenía de algún lugar entre las sombras. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza, casi ensordecedor. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero todo parecía igual, hasta que no lo fue. Una sombra cruzó mi visión periférica. No era como una sombra normal, era más densa, más oscura. Quise decir algo, gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Algo me decía que no estaba solo, que alguien o algo me observaba desde la penumbra. Las leyendas sobre este lugar comenzaron a inundar mi mente. Había escuchado de boca de los lugareños que un guardián sin alma rondaba este cementerio. Decían que era una figura atrapada entre dos mundos, condenado a vagar, buscando un alma que lo liberara de su tormento eterno. Pensé que era solo un cuento para asustar a los niños, pero en ese momento, nada me parecía más real. Intenté convencerme de que debía irme, que esto era una locura. Pero algo, tal vez mi propia estupidez, me empujó a seguir adelante. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el suelo quisiera retenerme. Mis piernas temblaban, pero mi curiosidad era más fuerte. De repente, el sonido de las cadenas se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez era peor. No era el silencio natural de un lugar abandonado, sino uno antinatural, opresivo. Miré hacia la estatua del ángel, y juraría que algo en su expresión había cambiado. Ahora parecía, triste, como si supiera lo que estaba por venir. Un susurro rompió el silencio. No entendí las palabras, pero eran suaves, casi hipnóticas. Venían de mi izquierda, hacia una cripta medio derrumbada. Mi instinto me decía que me alejara, pero mis pies se movieron por sí solos, guiados por una fuerza que no entendía. Cuando llegué a la entrada de la cripta, el aire se volvió helado. Mis dedos entumecidos apenas podían sostener la linterna. Dentro de la cripta, las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. No reconocí el idioma, pero las palabras parecían moverse, retorciéndose bajo la luz de mi linterna. En el centro, había una cadena pesada, oxidada, que colgaba desde el techo. Al final de la cadena, algo se balanceaba. Una figura oscura, humanoide, pero claramente no humana. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y aunque no tenía boca visible, sentí que me hablaba. ¿Vienes a liberarme?, preguntó una voz en mi cabeza. Era fría, distante, pero llena de desesperación. Retrocedí, pero no podía apartar la mirada. La figura se movió, arrastrando las cadenas con un sonido que parecía resonar en todo el cementerio. Una alma por otra, dijo. Eso es todo lo que necesito. Entendí lo que quería decir, pero el miedo me paralizó. Antes de que pudiera reaccionar,
la figura avanzó, rápida como un rayo. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible intentara arrancar mi alma. La estatua del ángel comenzó a brillar débilmente en la distancia, y entonces lo supe. La leyenda era real. Este era el guardián sin alma, y yo había cometido el error de entrar en su dominio. Con un último grito, cerré los ojos, esperando lo peor. Pero cuando los abrí, estaba de nuevo fuera del cementerio, las puertas cerradas tras de mí. Mi linterna estaba apagada, y la única prueba de lo que había pasado eran las marcas de cadenas en mis brazos. La leyenda del guardián sin alma no es solo un cuento. Y si decides buscarlo, ten cuidado. Podrías no ser tan afortunado como yo. La noche era perfecta para una historia de terror. Una luna llena colgaba en el cielo despejado, iluminando el cementerio con un brillo pálido y fantasmal. No sabía exactamente qué me había traído aquí, quizá la curiosidad, quizá el desafío de enfrentar mis propios miedos. Pero lo que sí sabía era que este cementerio tenía una reputación aterradora. Los locales evitaban pasar siquiera cerca de sus rejas oxidadas, y ahora entendía por qué. Caminaba entre las lápidas, observando cómo sus sombras parecían tener vida propia bajo la luz de la luna. No era solo una ilusión. Había algo en la forma en que se movían, como si estuvieran esperando, acechando. Mi linterna apenas iluminaba el camino, y cada crujido de las ramas bajo mis pies hacía que mi corazón latiera más rápido. Entonces la vi, una cripta vieja y abandonada, al fondo del cementerio. Estaba cubierta de hiedra, y su puerta, medio derrumbada, parecía un portal a otro mundo. Algo en ella me atraía, aunque no sabía qué. Los rumores decían que quienes escuchaban los susurros dentro de esa cripta jamás volvían a ser los mismos. Algunos desaparecían por completo, otros regresaban, pero con los ojos vacíos, como si hubieran dejado algo detrás. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada paso. Entonces los escuché. Los susurros. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero conforme me acercaba, se hacían más claros. No eran palabras normales. No era un idioma que pudiera reconocer, pero tampoco necesitaba entenderlo para sentir el terror que transmitían. Era como si cientos de voces hablaran a la vez, todas atrapadas, todas rogando por algo. La entrada de la cripta estaba oscura, y mi linterna titiló como si se resistiera a iluminar lo que había dentro. Respiré profundo y di un paso al frente, tratando de ignorar la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Dentro, el aire era denso, pesado. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, símbolos que parecían pulsar con vida propia. No los entendía, pero sabía que no deberían estar ahí. En el centro de la cripta había un pequeño altar de piedra, cubierto de velas apagadas y lo que parecían restos de cera derretida. En el suelo, un círculo dibujado con precisión milimétrica, manchado con lo que esperaba que no fuera sangre. Los susurros eran más fuertes aquí, casi insoportables. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, y cuando los abrí, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, más oscura que cualquier otra, se movía en el rincón más profundo de la cripta. No tenía forma definida, pero sus ojos, dos orbes rojos como el fuego, brillaban con una intensidad que parecía perforar mi alma. ¿Quién está ahí?, logré murmurar, aunque sabía que no obtendría respuesta. Pero me equivoqué. ¿Eres tú el siguiente? La voz no provenía de mis oídos, sino de mi mente. Era fría, susurrante, pero clara. Todos vienen aquí buscando algo, pero pocos entienden el precio. Mi cuerpo se congeló. La sombra se movió, lenta pero segura, acercándose al altar. Las velas, que antes estaban apagadas, se encendieron una por una, iluminando la habitación con un resplandor siniestro. En ese momento, lo entendí. Este lugar no era solo una cripta, era un portal, un punto de conexión entre nuestro mundo y algo más oscuro, algo que no debería existir. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Escuchar es aceptar, respondió la voz. Has venido porque lo deseabas, aunque no lo sabías. Ahora el cementerio te guiará a donde perteneces. Antes de que pudiera reaccionar, los susurros aumentaron en volumen, envolviéndome por completo. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer y sentí como si cayera, aunque mis ojos seguían viendo el interior de la cripta. Las sombras comenzaron a bailar, formando figuras grotescas y monstruosas,
todas con los mismos ojos rojos brillantes. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Una de las sombras tomó forma humana, o al menos algo parecido. Era un hombre, alto, con una túnica negra que parecía hecha de las mismas sombras que lo rodeaban. Su rostro era borroso, pero sus ojos eran idénticos a los de las sombras. Caminó hacia mí, y cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido. «Ahora lo sabes», dijo, extendiendo una mano hacia mí. «Aquí la muerte no es el final. Es el comienzo». Intenté correr, pero mis pies no respondían. Sentía como si el aire mismo me retuviera, como si las sombras me atraparan. La figura se inclinó hacia mí, y su rostro se aclaró por un momento. No era humano. Su piel era gris, como la de un cadáver, y su boca, llena de dientes afilados, se curvó en una sonrisa maliciosa. Entonces, todo se desvaneció. Me encontré de pie fuera de la cripta, con el cementerio completamente silencioso a mi alrededor. La luna seguía brillando, las lápidas proyectaban sus sombras inquietantes, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. Dentro de mi cabeza, los susurros continuaban, suaves pero persistentes, como un recordatorio de lo que había visto. Sabía que nunca me abandonarían. Los locales tenían razón. Los susurros no son solo sonidos. Son un llamado, una invitación a algo mucho peor que la muerte. Si alguna vez escuchas esos susurros, te lo suplico, corre. Porque una vez que los oyes, ya no hay vuelta atrás. El cementerio estaba más apartado de lo que imaginaba. Oculto tras colinas cubiertas de niebla y árboles torcidos, parecía que la misma naturaleza intentaba esconder su existencia. Llegué al lugar con la esperanza de desentrañar un misterio que había permanecido enterrado, al igual que aquellos que descansaban allí, o eso creía. Según los registros, en 1883 se celebró el último entierro. Después de aquella noche, nadie volvió a pisar el lugar. Ni visitantes, ni familiares, ni siquiera los encargados del mantenimiento. Era como si el cementerio hubiera sido olvidado deliberadamente. La verja oxidada chirrió cuando la empujé. Entré con cautela, sintiendo como el aire se volvía más pesado a medida que avanzaba. Los senderos estaban invadidos por la maleza, y las lápidas, quebradas y cubiertas de musgo, se inclinaban en ángulos imposibles. Parecía un lugar donde el tiempo se había detenido, y no de una forma pacífica. Caminé lentamente, mi linterna iluminando pequeños detalles que aumentaban mi intriga. Encontré una pala oxidada apoyada contra una lápida. Su mango estaba astillado, pero lo más inquietante era el borde, parecía que había sido usada recientemente. A su lado, un agujero a medio llenar. Al acercarme, vi algo que me heló la sangre. Un ataúd sobresalía de la tierra, parcialmente desenterrado. La madera estaba podrida, y el olor era insoportable. Pero lo que más me perturbó fueron las marcas, arañazos profundos en el interior de la tapa, como si alguien hubiera intentado salir. El viento sopló fuerte, haciendo que las ramas se movieran como si fueran manos intentando alcanzarme. Seguí adelante, tratando de ignorar la creciente sensación de que estaba siendo observado. Entonces vi algo más, rastros de cera derretida en el suelo, formando un círculo alrededor de una lápida. Había símbolos grabados en la cera, y aunque no entendía su significado, supe que no eran algo bueno. Esto no era parte de un ritual religioso común. Algo prohibido había ocurrido aquí. Las historias locales comenzaron a resonar en mi mente. Decían que en 1883, el último entierro fue de un hombre llamado Gregor. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que su muerte fue repentina y rodeada de misterio. Durante su funeral, un grupo de desconocidos apareció en el cementerio. Vestían túnicas negras y llevaban velas encendidas. Los testigos afirmaron que realizaron un extraño ritual alrededor del ataúd antes de que fuera enterrado. Después de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los aldeanos escucharon gritos provenientes del cementerio, y algunos incluso dijeron haber visto sombras moviéndose entre las lápidas. Eventualmente, todos decidieron abandonar el lugar. Mientras exploraba más, sentí un cambio en el ambiente. La temperatura bajó de golpe, y un silencio absoluto llenó el aire. Miré a mi alrededor y me di cuenta de algo perturbador, ya no escuchaba mis propios pasos. Era como si el suelo hubiera dejado de existir bajo mis pies. Y entonces lo vi. Una sombra, alta y delgada, emergió de entre las lápidas.
No caminaba, flotaba, deslizándose hacia mí con una calma que era más aterradora que cualquier ataque. Mi linterna parpadeó, y en un instante, la sombra estaba frente a mí. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos mirándome, atravesándome. ¿Por qué estás aquí? La voz resonó en mi cabeza, aunque no vi que se moviera. Era un tono profundo, casi gutural, que vibraba en mis huesos. Intenté responder, pero mi voz no salía. Estaba paralizado. La sombra extendió una mano, y el aire se volvió aún más pesado. Sentí como si algo intentara arrancar mi espíritu del cuerpo. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, el sonido de campanas rompió el silencio. Venían de algún lugar lejano, pero fueron suficientes para distraer a la sombra. En un instante, desapareció, dejando solo el frío y el miedo. Corrí hacia la salida, tropezando con las raíces y la maleza. No me atreví a mirar atrás hasta que estuve fuera del cementerio. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, me di cuenta de que tenía algo en la mano, un pequeño trozo de cera. Lo miré fijamente, y aunque no entendía su significado, supe que era una advertencia. El misterio del último entierro sigue sin resolverse. Pero si algo aprendí esa noche, es que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Y si alguna vez decides buscar respuestas en un cementerio olvidado, asegúrate de no despertar aquello que no debería ser perturbado. Había algo inquietante en el pueblo. Desde el momento en que llegué, pude sentirlo en el aire, como una tensión invisible que se aferraba a cada esquina. Los lugareños me miraban con ojos cautelosos cuando mencioné el cementerio. Algunos cruzaron miradas nerviosas, otros simplemente se alejaron sin decir una palabra. Pero uno, un anciano con las manos temblorosas, finalmente habló. Si vas al cementerio, no sigas el sonido de la pala. Esas palabras me acompañaron mientras caminaba hacia las afueras del pueblo. La noche caía rápidamente, y el cielo, despejado pero sin estrellas, parecía más oscuro de lo normal. Cuando finalmente vi la verja del cementerio, oxidada y cubierta de hiedra, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el lugar estuviera vivo, esperando. Empujé la verja, que se abrió con un chirrido ensordecedor. El cementerio se extendía ante mí como un laberinto de lápidas torcidas y mausoleos en ruinas. El suelo estaba húmedo, con charcos de agua turbia que reflejaban la tenue luz de mi linterna. El silencio era casi total, salvo por el crujido ocasional de una rama o el susurro del viento entre las hojas. Avancé lentamente, la cámara grabando cada detalle. Las lápidas tenían grabados antiguos, algunos apenas legibles, y el suelo estaba marcado con rastros que parecían recientes. Entonces, lo vi, una pala oxidada, apoyada contra una lápida quebrada. Su mango estaba desgastado, y la hoja estaba cubierta de tierra fresca. Al lado, un montón de tierra húmeda que parecía recién removida. El viento sopló fuerte, y juraría que escuché un murmullo. Mi corazón se aceleró, pero seguí adelante. No estaba aquí para huir. A medida que me adentraba más, descubrí algo aún más perturbador, lápidas desplazadas, algunas con los ataúdes sobresaliendo de la tierra. Era como si alguien hubiera estado excavando en busca de algo, o alguien. Entonces lo escuché. El sonido de una pala golpeando la tierra. Era rítmico, constante, y provenía de lo profundo del cementerio. Apagué mi linterna, intentando no llamar la atención, y avancé en dirección al sonido. Mi respiración era pesada, y cada paso se sentía más difícil. Las sombras alrededor de las lápidas parecían moverse, alargándose como si intentaran alcanzarme. Finalmente, llegué a una fosa abierta. Era profunda, y en su fondo se veía un ataúd roto. El sonido de la pala era más fuerte aquí, pero no había nadie a la vista. Miré a mi alrededor, buscando al sepulturero, pero lo único que encontré fueron herramientas abandonadas, un pico oxidado, un cubo lleno de tierra y, junto a todo, un sombrero negro, aplastado como si hubiera estado allí por años. ¿Buscas algo? La voz me hizo saltar. Era baja y gutural, como si las palabras vinieran desde lo profundo de la tierra. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sonido de la pala se detuvo de golpe, y el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. La tierra bajo mis pies comenzó a temblar ligeramente. De la fosa abierta, una sombra comenzó a emerger, lenta pero imponente. No tenía forma definida al principio,
pero pronto tomó la figura de un hombre alto y delgado, con un rostro cubierto por una oscuridad que no podía ser natural. En su mano, sostenía una pala, y aunque no tenía ojos visibles, sentí su mirada fija en mí. «Este es mi trabajo», dijo la figura. «Siempre lo ha sido. Siempre lo será». Retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. El sepulturero dio un paso hacia mí, y con cada movimiento, el aire se volvía más pesado. Su sombra parecía extenderse, envolviendo todo a su alrededor. La cámara en mi mano temblaba, pero seguía grabando. Era como si algo me obligara a documentar lo que estaba viendo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Su voz era un susurro, pero resonaba como un trueno. «Los vivos no tienen lugar entre los muertos». Intenté hablar, pero las palabras no salieron. El sepulturero levantó la pala, apuntándola hacia mí, y sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el suelo. En ese momento, recordé las palabras del anciano: «No sigas el sonido de la pala». Había cometido un error. Con todas mis fuerzas, di un paso atrás, y luego otro. Las sombras parecían seguirme, pero finalmente logré darme la vuelta y correr. No miré atrás, aunque sentía su presencia cada vez más cerca. Las lápidas se convertían en un borrón a mi alrededor mientras buscaba la salida. Finalmente, vi la verja y la atravesé de un salto. Cuando me giré para mirar, el cementerio estaba en completo silencio. Ni sombras, ni movimiento. Pero en el suelo, justo frente a la verja, había algo, la pala oxidada, como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Los lugareños tenían razón. El sepulturero no se había ido. Y aunque escapé esa noche, sé que siempre estará allí, esperando. Si alguna vez escuchas el sonido de una pala en un cementerio solitario, hazme caso, no te acerques. Podrías no ser tan afortunado como yo.